Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las tres jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú, que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y además principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que remueva de mí las dos tinieblas con las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahí apago el micrófono. Ahí está. Bueno, buenas noches. Habíamos llegado, si no recuerdo mal, a nuestro último encuentro, a leer el corpus del artículo 5, esta cuestión 1 de la Suma de Teología. Recordemos brevemente que esta cuestión primera de la Suma de Teología trata acerca de la propia teología. Sí, Santo Tomás traza en esta cuestión a través de los sucesivos artículos, digamos así, la naturaleza y el sentido de la ciencia teológica, que él denomina con el nombre de Sagrada Doctrina o Sacra Doctrina, pero que en líneas generales equivale a lo que hoy conocemos como teología sagrada. Bien, lo primero que comenzó estableciendo Santo Tomás, como se recordará, es la necesidad de una ciencia que nos hable acerca de Dios, además de las ciencias naturales. Así que además que aquello, en definitiva esto, además que aquello que la razón natural por sí sola puede alcanzar acerca de Dios, es necesario al hombre otro conocimiento que provenga no de la razón, sino de la revelación. ¿Y por qué esto es necesario? Bueno, en orden a la salvación. Ya habíamos resaltado este carácter eminentemente soteriológico, salvífico de la teología sagrada o sacra doctrina. Después se estableció si era o no ciencia, y ya recordará que en el artículo 2, Santo Tomás dice que sí, que la doctrina sagrada es ciencia, pero dice qué clase de ciencia es. Y en esto, tomando directamente la noción aristotélica de ciencia subalternada, llega a la conclusión de que la Sagrada Teología es una ciencia subalternada. No es una ciencia que resuelva en sí misma sus propias conclusiones, como lo es la metafísica o la matemática, por ejemplo, que tienen en sí mismas sus principios resolutivos, sino que ella debe buscar esos principios resolutivos en una ciencia superior. ¿Cuál es esa ciencia superior? La ciencia de Dios y de los bienaventurados. Una vez establecida este carácter, digamos, epistémico de la teología, en los artículos subsiguientes, Santo Tomás va estableciendo una serie de características. Primero, si es una ciencia una o varias, bueno, establece que es una única ciencia. Para que una ciencia sea una, para que tenga unidad, digamos, es necesario que su objeto formal sea uno. El objeto formal de la Sagrada Teología es que todo aquello que ella considera, lo considera bajo la perspectiva formal de la revelación, que es revelable. Y habíamos comenzado a leer el artículo 5, que establece si la doctrina sagrada es superior a otra ciencia.
perdón, antes se establece si la doctrina sagrada es práctica Ajá. o especulativa, ¿no? Y establece que es ambas cosas, pero predominantemente especulativa. Todo esto, como ustedes saben, recordarán, responde a ciertos principios fundamentales de la epistemología atomista que tuvimos ocasión de recordar y de brevemente recorrer en la primera. Y ahora en el artículo 5, que vamos, cuya lectura empezamos la vez pasada y vamos a concluir, establece si es una ciencia superior a las otras. Ya, la pregunta tiene su sentido, porque en realidad, si uno analiza en detalle qué tipo de ciencia es la Sagrada Teología, desde el punto de vista de su estructura epistémica, digamos, de su estructura como ciencia, es una ciencia, diríamos, menor, porque es una ciencia que ni siquiera tiene en sí misma los propios principios resolutivos. Si la comparamos con la metafísica, por ejemplo, que es la ciencia de las ciencias, la ciencia que no solo tiene en ella sus propios principios reductivos, sino que además es la que le da los principios reductivos a las otras ciencias, parecería que en principio se tratará de una ciencia muy modesta. Entonces, los dos artículos que vienen ahora, el 5, que habíamos empezado a leer, que vamos a concluir, y el sexto, que vamos a leer hoy, que dice pregunta si la Sagrada Teología es sabiduría, son dos artículos que están destinados a lo mismo, es decir, a establecer la preeminencia de la ciencia teológica, de la Sagrada Doctrina, a pesar de su modesta estructura epistemológica. Podríamos decir así. A pesar de que la ciencia teológica, la Sacra Doctrina, desde el punto de vista estrictamente epistemológico, es una ciencia modesta, sin embargo ella es la más alta de todas y además tan alta es que merece ser llamada sabiduría. ¿Y eso en razón de qué? Bueno, en razón de su objeto, que es Dios, y de las cosas que ella trata. Bueno, el artículo 5 plantea entonces si la Sagrada Doctrina es superior a otras ciencias, y como habíamos visto en la respuesta, se dice que recuerda a Santo Tomás que la ciencia, la Sagrada Doctrina, es práctica y especulativa a la vez, y entonces dice que de entre las ciencias especulativas, una es superior a la otra según la certeza que contiene o según la dignidad de aquello que trata. Bueno, no hay ciencia más cierta y más digna que la Sagrada Teología. ¿Por qué? ¿De dónde proviene su certeza? No proviene de la razón. Proviene nada más y nada menos que de la revelación. ¿Y de dónde proviene la altura de aquello que ella trata? Bueno, de su propio sujeto, que hoy también, si tenemos tiempo, veremos que el sujeto de la teología es Dios. Entonces, no puede haber más certeza que la que proviene de la revelación, ni puede haber materia más alta que aquella que trata de Dios. Eso con respecto a considerar la Sagrada Doctrina como una ciencia especulativa. Pero si la consideramos, dice Santo Tomás, como ciencia práctica, también. ¿Por qué? ¿En qué consiste que una ciencia práctica sea más digna o más noble que otra? En el fin. Porque hay que recordar que la ciencia práctica se define como aquella ciencia que busca la verdad, no por la verdad misma, sino en razón de algún fin de la vida humana. Y entonces, ¿qué es lo que busca la Sagrada Teología? La salvación del hombre, el último fin del hombre. Por lo tanto, ¿puede haber un fin más elevado? No. ¿Puede haber una moral más elevada que la Sagrada Teología? ¿Puede haber una ética más elevada que la Sagrada Teología? No. ¿Por qué? Porque ella trata precisamente del fin más alto al que el hombre está llamado, que es la bienaventuranza. Por lo tanto, se la considera la Sacra Doctrina como
como ciencia especulativa o se la considere como ciencia práctica, en ambos casos ella es superior a cualquier otra en razón precisamente de su certeza, en razón de la materia que trata y en razón del fin al cual se dirige. Bueno, nos quedaba ver las objeciones y su respectiva respuesta. Entonces voy a comenzar con la lectura de la primera objeción del artículo 5, después voy a leer la respuesta, después voy a leer la segunda objeción y la respuesta. Bueno, leo entonces. Primera objeción que plantea el objetor para negar que la Sagrada Doctrina es la más alta de las ciencias. Dice así: la certeza es algo propio de la superioridad de una ciencia, pero las otras ciencias parecen más ciertas que la doctrina sagrada, pues mientras los principios de aquellas no pueden ser puestos en duda, los de esta, que son los artículos de la fe, sí admiten la duda. Así pues, las otras ciencias parecen más ciertas que la doctrina sagrada. Bueno, si analizamos esta objeción, veremos en qué se funda el supuesto objetor. Se funda en que la superioridad de una ciencia consiste precisamente en sus principios, en que esos principios no pueden ser puestos en duda. Justamente los principios, no pueden ser puestos en duda porque son evidentes de suyo. Por ejemplo, los postulados matemáticos son evidentes de suyo. Si yo digo que la asociación de los números naturales es infinita, es una cosa evidente. Si digo que por un punto pasan infinitas rectas, también es evidente. Y a partir de esos postulados matemáticos yo voy construyendo toda la ciencia matemática, que no es más que un conjunto de conclusiones que derivan de estos principios, que son indudables. Pero dice el objetor, pero si la Sagrada Doctrina deriva de la fe no es indudable. Porque si la fe fuera indudable, todo el mundo tendría fe. Por lo tanto, dice, ella no es la más alta de la ciencia. Bueno, veamos cómo responde Santo Tomás a esta objeción. Respuesta entonces a la primera objeción. A la primera objeción hay que decir: nada impide que lo que por su naturaleza es cierto a nosotros, por la debilidad de nuestro entendimiento, no nos lo parezca tanto, pues nuestro entendimiento, como dice el filósofo en el libro segundo de Metafísica, ante la evidencia de la naturaleza, hace lo que la lechuza ante los rayos del sol. De ahí que la duda que en algunos se da con respecto a los artículos de la fe no tiene su origen en la incertidumbre del contenido, sino en la debilidad del entendimiento humano. No obstante, lo poco que se puede saber de las cosas sublimes es preferible a lo mucho y cierto que podemos saber de las cosas inferiores, tal como se dice en el libro 11 sobre los animales. Bien, ¿qué está diciendo acá Santo Tomás en respuesta al objetor? Algo que después de alguna manera va a repetir en la cuestión siguiente, cuando trata de la demostración de la existencia de Dios, va a hacer una distinción entre lo que es evidente per se y lo que es evidente quas nos. No hay nada más evidente que los principios de la fe si los consideramos en sí mismos. Pero respecto de nosotros, no son evidentes. Pero la incertidumbre no proviene de la no evidencia intrínseca de los datos de la fe, sino de la debilidad de nuestro intelecto. Por eso la comparación que toma de Aristóteles de la lechuza, que dice que ante los rayos del sol, la lechuza es como que no lo puede ver. Los ojos de la lechuza se cierran frente al rayo del sol. Bueno, nuestro intelecto
está respecto de las verdades divinas, de las verdades que somos por la fe, como la lechuza frente a la luz. La indeficiencia de nuestro entendimiento es la que genera la incertidumbre respecto de la fe, no la evidencia intrínseca de la fe. Así que esta sería entonces la razón por la cual se respondería la objeción que hemos leído. Pero Santo Tomás agrega algo más todavía. Dice, no obstante, lo poco que se puede saber de las cosas sublimes es preferible a lo mucho y cierto que podemos saber de las cosas inferiores. Este es un texto que está tomado del libro 11 de los animales de Aristóteles. Ese texto, que se titula sobre la belleza del estudio de la naturaleza, Aristóteles sostiene precisamente esto, ¿no? Es decir, hay cosas, dice Aristóteles, hay cosas que son muy familiares, que las podemos conocer, están muy próximas a nosotros, y hay cosas que están muy alejadas. Entonces dice, el estudio de los animales tiene su encanto, pero es un estudio que en realidad es muy próximo a nosotros, porque los animales los tenemos ahí, a nuestros sentidos, los podemos observar, los podemos analizar, los podemos estudiar. En cambio, las cosas más altas, dice, las cosas divinas, dice Aristóteles, están lejos y de ellas sabemos menos. Sin embargo, dice, es preferible saber menos de las cosas altas que saber mucho de las cosas inferiores. Entonces, aún este sería un doble argumento por el cual se respondería la objeción. Entonces, el primer argumento sería, la inevidencia de la fe no procede de sí misma, sino de la debilidad de nuestro intelecto. El segundo argumento sería que aún en el caso de que así no fuera, saber poco de cosas altas es mucho más noble que saber mucho de cosas menores. Es decir, es más noble saber poco de Dios que saber mucho de física cuántica, pongamos por ejemplo. No sé si esto se entiende. Sí. Bueno, vamos ahora, si no hay ninguna duda, pasamos a la segunda objeción. Dice, la ciencia de lo inferior, dice el objetor, ¿no? Toman su principio de lo superior, como la música los toma de la aritmética. Pero la doctrina sagrada toma algo de las ciencias filosóficas. Así dice San Jerónimo en su carta al gran orador de la ciudad de Roma, que los doctores antiguos inundaron tanto sus libros de teorías y frases de los filósofos que no se sabe qué mirar más, si su erudición de lo profano o su conocimiento de la escritura. Por lo tanto, la doctrina sagrada es inferior a las otras ciencias. Bueno, esta objeción tiene realmente una gran importancia, no solamente por cómo está planteada, sino también por el hecho histórico que ella revela. Porque fíjense que, ¿cuál es la autoridad en la que acá se funda el objetor? Para decir que la doctrina sagrada tiene algo de la filosofía, de las ciencias filosóficas. Por lo tanto, no pasa a ser la ciencia más noble, porque si ella necesita auxiliarse en las ciencias filosóficas, evidentemente no será la ciencia más noble. San Jerónimo hace referencia a los doctores antiguos. ¿Quiénes son esos doctores antiguos? Los padres. Son los padres de la Iglesia. ¿Qué dice San Jerónimo de esos padres de la Iglesia? El cual también es parte, ¿no? Es uno de los padres. Dice que los padres
antiguos doctores inundaron tanto sus libros de teorías y frases de los filósofos que uno no sabe qué admirar más, si la erudición de lo profano o el conocimiento de la escritura. Y es cierto. Esto es lo que ocurrió con la recepción por parte del cristianismo de la filosofía precristiana. Recordemos en esto, sin embargo, algunos matices. Cuando el cristianismo, los primeros autores cristianos, los padres, llamamos los padres, siglo I, siglo II, la patrística históricamente se cierra en el siglo X, siglo IX, X, a partir de ahí empieza la escolástica. Los padres al principio tienen como una desconfianza de los filósofos precristianos. Y hasta hay algunos que sostuvieron que toda esa filosofía pagana, precristiana, debía ser rechazada, porque bastaba el cristiano la ciencia de la cruz. Pero felizmente no prevaleció esta postura, sino que en los padres sucesivos lo que prevaleció es otra postura, y es que precisamente todo ese caudal de la filosofía precristiana debía ser puesta al servicio de la labor teológica, debía ser integrada al cristianismo. ¿Por qué? Porque acá aparece ya de entrada algo que es el rasgo distintivo de la fe católica, y es que nada que la razón pueda alcanzar que sea verdadero puede entrar en contradicción con la fe. No puede haber contradicción entre la fe y la razón. De manera entonces que lo que está acá poniendo el objetor es muy fuerte, está diciendo, señores, la Sagrada Doctrina no parece ser la ciencia más noble, pues ella desde sus orígenes, desde los primeros doctores, los antiguos doctores, los padres de la Iglesia, utilizaron tal forma la sentencia filosófica que uno no sabe más que admirar si la erudición filosófica o el conocimiento de la escritura. Es lo que pasa, por ejemplo, sin ir más lejos, en un Orígenes, en un Atanasio, en un San Agustín. El conocimiento que tenía Agustín de la filosofía platónica es notable. Y no solo los platónicos, los neoplatónicos. Bien. Entonces la objeción tiene su fuerza. Veamos cómo se las ingenia San Tomás para salir de esta objeción. Entonces leo. La segunda objeción hay que decir: esta ciencia puede tomar algo de las disciplinas filosóficas, y no por necesidad, sino para explicar mejor lo que esta ciencia trata. Pues no toma sus principios de otras ciencias, sino directamente de Dios por revelación. Y aun cuando tome algo de las otras ciencias, no lo hace porque éstas sean superiores a ella, sino que las utiliza como inferiores y serviles, como la arquitectura tiene proveedores, como lo civil tiene lo militar. La ciencia sagrada lo hace no por defecto o incapacidad, sino por la fragilidad de nuestro entendimiento, pues a partir de lo que conoce por la razón natural, de la que proceden las otras ciencias, es conducido como llevado de la mano hasta lo que supera la razón humana, que se trata en la ciencia sagrada. Si la objeción tenía su peso, la respuesta no lo tiene menos. Aquí Santo Tomás está en este breve párrafo que acabo de leer, está poniendo
sobre el tapete una cuestión realmente fundamental, que es qué relación tienen la ciencia filosófica o la filosofía con la teología. ¿Y cuál es esa relación? Santo Tomás lo dice muy bien en otras obras. Por ejemplo, en el comentario al libro sobre la Trinidad de Boecio, por ejemplo, en el libro sobre las sentencias. Y él dice que en realidad la ciencia sagrada utiliza argumentos filosóficos no para demostrar la verdad. La verdad de la fe no se puede demostrar mediante argumentos naturales. Hay un opúsculo muy lindo de Santo Tomás, de su época, segunda instancia en París, más o menos contemporáneo a la redacción de la segunda parte de la Suma, que se llama De Rationibus Fidei, de las razones de la fe. Y en ese opúsculo, Santo Tomás estudia de manera pormenorizada los vínculos, la relación entre fe y razón. Él dice, la Sagrada Doctrina utiliza argumentos filosóficos, pero no los utiliza para demostrar la verdad de la fe, porque la verdad de la fe, per se, no se puede demostrar por vía racional, porque es una verdad de fe. Y dice más todavía, sería rebajar la dignidad de la verdad de fe si supusiéramos que ésta puede ser demostrada racionalmente. Cuando era joven, hace ya mucho tiempo, se había hecho muy famoso un libro que era muy bueno, hay que decir la verdad, el Padre Hiller, que se llamaba La religión demostrada. No era malo el libro, era bueno, pero fallaba por el tipo. La religión no se puede demostrar. Porque la verdad de la fe no admite ser demostrada por vía de la razón natural. La verdad de la fe se acepta para poder entender. La definición que se da de lo que sería la naturaleza no ética de la fe es que por la fe nosotros aceptamos una verdad, no por la intrínseca evidencia de esta verdad, sino en razón de aquel que la revela. Si yo acepto que en Dios hay una única naturaleza y tres personas, no estoy aceptando eso porque eso sea intrínsecamente evidente, que no lo es, sino porque la voluntad se inclina a aceptarlo en razón de la autoridad de que lo revela, porque está revelado por Dios. Y yo creo que Dios no puede ni engañarse ni engañar. Ahora, a partir de esa aceptación, ¿puedo yo, valiéndome de elementos conceptuales sacados de la filosofía, desplegar el dato de la fe y hacerlo inteligible? Por supuesto que sí. Esa es la razón de la teología, precisamente. Hacer inteligible el dato de la fe. No demostrarlo, pero sí hacerlo inteligible, hacerlo accesible a la razón humana. Y ahí es donde se da justamente esa economía entre razón y fe. La razón no está para demostrar la fe, pero está para explicitarla. Doctor. Está para que a partir del dato de la fe, nuestra razón despliegue, desplegando racionalmente ese dato. Por ejemplo, fíjense que acá históricamente se dan hechos que son sumamente ilustrativos. Por ejemplo, ¿de dónde surge la noción de persona? La noción metafísica de persona, que es una noción natural. Surge precisamente que es ajena, de hecho ajena, no totalmente, pero prácticamente ajena
a la filosofía cristiana. Surge de la cristología y de la Santísima Trinidad. El pensamiento cristiano, compelido a explicitar, a dar razones de la unidad y Trinidad y la unidad de Cristo en sus dos naturalezas, pone a punto la noción de persona. La noción de creación, por ejemplo, que es una noción que está prácticamente, no del todo, pero prácticamente ajena a la filosofía precristiana, permite el desarrollo de la doctrina metafísica de la participación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la relación que hay entre la fe y la razón. No como dice el objetor. El objetor dice algo que es verdadero. En la labor teológica se utilizan elementos filosóficos, pero no porque sean intrínsecamente necesarios como para demostrar la razón, la verdad de la fe, sino para hacerla accesible a nuestro entendimiento, para hacerla accesible a nuestra inteligencia. Y hay una segunda razón, que acá no la pone Santo Tomás, pero sí la pone en The Rationibus Fidei, y en otros escritos de él, que él, además dice, la filosofía sirve para resolver las objeciones a la fe. Sirve para defender la fe. ¿Defenderla de qué? Defenderla de los ataques. Entonces, doble, digamos, función de la filosofía en la labor de la Sagrada Doctrina. No demostrarla. La Sagrada Doctrina no necesita intrínsecamente de la filosofía, pero se vale de ella. ¿Se vale de ella para qué? Para hacer explícito, inteligible el dato de la fe y para defenderlo de los ataques de los adversarios. Esa es la doble función que cumple la filosofía en el seno de la labor teológica. Y ahí viene esa famosa frase, que no siempre es bien interpretada: la filosofía es servidora de la teología. Filosofía anquila teología. Que acá lo dice Santo Tomás, ¿no? Es como que utiliza las cosas inferiores. Pues. Sí, es cierto, Santo Tomás, sin ninguna duda, dice que la filosofía es anquila teología. Pero esto no va en mengua de la dignidad de la filosofía. Porque la filosofía es llamada a la labor teológica no como sierva, sino como señora. Esto es muy importante. Servir no significa necesariamente degradarse. Que la filosofía sea puesta al servicio de la labor teológica no implica en absoluto disminuir la dignidad de la filosofía. Al contrario, al poner la filosofía, que es la más alta elaboración de la razón humana, al servicio de la labor teológica, le estamos dando precisamente a la teología el rango más alto y más digno que le podemos dar. Con el agregado, añadidura, de que cuando esa filosofía es puesta al servicio de la labor teológica, ella crece y se perfecciona. Yo nombré dos cosas recién: la noción de persona y la noción de participación metafísica. Son dos conceptos eminentemente metafísicos.
Pero solamente estos dos conceptos, que son eminentemente metafísicos, no son teológicos, ¿de dónde surgen? Surgen precisamente de este contacto, digamos así, que la ciencia filosófica tiene con la teología. Compelido el pensamiento cristiano, digamos así, a buscar razones de lo cristológico y de lo trinitario, pone a punto nociones de carácter eminentemente filosófico, como son, por ejemplo, la noción de persona para lo cristológico y lo trinitario, y la noción de participación metafísica para la creación. ¿Y qué ocurre? Que después la noción de participación y la noción de persona es como que se independizan, y de alguna manera hacen su propio camino. Entonces, al poner la filosofía al servicio de la teología, no solamente se disminuye la dignidad de la filosofía, sino que al contrario, se la eleva y algo más, se la hace progresar. Y esto es un hecho histórico, que la metafísica, la filosofía, ha progresado en su fecundo contacto con la fe católica, es un hecho de carácter histórico innegable. Nadie lo puede negar. No hay ninguna filosofía previa al cristianismo que tuviera, por ejemplo, estas nociones tan fundamentales, como son, por ejemplo, la noción de participación metafísica y la noción de persona. ¿No? Nociones que están prácticamente ausentes, tal vez insinuadas en algún texto de Platón, tal vez insinuadas en algún texto de Aristóteles, pero no firmemente establecidas, no firmemente fundadas, como en la metafísica, que surge de esta comunión, de esta unión con la fe católica. Bien. Bueno, y con esto entonces daríamos por terminada la lectura del artículo 5. Mario, no sé si alcanza a ver los mensajes usted. No, yo ¿No? acá no veo, Bueno, no. uno de los chicos pregunta, dice, ¿y cuando vas a misa o rezás, no estarías demostrando tu fe? A lo que contesta Gabriel, dice, creo que en este sentido hablamos de dos planos diferentes. Me parece que el libro al que se refiere el doctor habla sobre la religión en sí misma y en ese sentido no es demostrable. El otro sentido sería personal. Estoy de acuerdo. Cuando uno va a misa o cuando hace cualquier acto externo de fe, uno está más que demostrando, mostrando la fe. Uno muestra la fe. Pero eso sería en el plano del testimonio personal. Acá estamos hablando en el plano realmente científico. El tema que se plantea es este. ¿Una verdad de fe revelada puede ser demostrada por la razón? No. Por ejemplo, hay verdades que pueden ser tanto reveladas como demostradas por la razón. Por ejemplo, la existencia de Dios. La existencia de Dios es algo que consta tanto por la razón natural como por revelación. La razón natural puede llegar al conocimiento, a la conclusión de que Dios existe. De hecho, las famosas 5 vías de Santo Tomás, que a lo mejor veremos, después que terminemos con la lectura de la cuestión primera, decidimos si seguimos con la segunda o pasamos a otros temas. Pero, de hecho, la noción de acto puro, de causa incausada, de ser necesario y no contingente, ser que gobierna el mundo y nadie lo gobierna a él, ser perfecto, suma de todas las perfecciones, que son sintéticamente las 5 vías,
Son 5 vías estrictamente racionales. Yo puedo demostrar que Dios existe, pero no puedo demostrar que ese Dios que existe sea un Dios creador, providente, uno y trino, que se encarnó para salvarme. ¿Se dan cuenta? Es decir, en realidad, y algo más todavía, San Tomás dice una cosa muy aguda. Cuando uno va examinando las 5 vías y se va acercando a través de las 5 vías a la existencia de Dios y a entrever la naturaleza de Dios, San Tomás dice, uno más bien llega a conocer lo que Dios no es que lo que Dios es. Y es cierto. Porque yo, por ejemplo, a través de la primera vía, pongamos la primera vía de la existencia de Dios, que es el motor, ¿no? El movimiento. Yo llego a la conclusión de que hay un motor inmóvil. Y es una resolución, una demostración racional. Pero yo digo que Dios es motor inmóvil. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios no se mueve. Dios no se mueve. Si digo que Dios es simple, lo que estoy diciendo es que en Dios no hay composición, porque estoy removiendo de él toda composición. Si digo que Dios es infinito, lo que estoy removiendo de él la finitud. Aunque las proposiciones tienen un aspecto positivo, Dios es inmóvil, Dios es infinito, etc. En realidad, en el fondo lo que estoy diciendo, lo que Dios no es. Dios no es finito, Dios no es compuesto, Dios no se mueve. ¿Tiene valor esto? Sí. Se conoce como teología apofántica, es decir, teología negativa. Claro que tiene inmenso valor, pero no alcanza. Para saber realmente no qué no es Dios, sino quién es Dios, necesitamos la revelación. Eso en el principio, la Sagrada Escritura nos dice, yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy, ahí está la plena revelación. Yo no soy solo el acto puro, el motor inmóvil, la causa incausada. Yo soy el que soy. Yo soy Yahvé, soy el que soy. Entonces, es como, digamos, como dos planos siempre, ¿no? Que están ahí unidos, no separados. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, las manifestaciones externas de la fe demuestran y muestran la fe, pero no desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista testimonial. Por eso que estamos como en los planos distintos. Como de todas maneras fue también respondida la pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? O comentario, porque también a veces sería bueno que dialoguemos un poco, ¿no? Y si no, la lectura es aburrida. Aparentemente no, doctor. Bueno, No hay nada. hoy pasaríamos entonces ahora, continuando con la secuencia de los artículos que componen la cuestión primera, a ver el artículo sexto de la cuestión primera. Y si nos da el tiempo, el artículo séptimo. De paso les digo que a partir de que terminemos de leer el sexto y el séptimo, vamos a entrar ya en los 3 últimos artículos de la cuestión primera, que son artículos donde de alguna manera Santo Tomás ya da por, digamos, supuesto lo que la teología es ciencia y qué características tiene, y es como que después empieza, digamos, los últimos 3 artículos podrían corresponder a lo que sería una especie de metodología. ¿Por qué? Porque el artículo octavo establece si la ciencia sagrada es argumentativa, si los argumentos, lo cual hace su
Y después los últimos dos artículos tienen que ver con cómo se interpreta la Sagrada Escritura, el método exegético. Porque evidentemente si nosotros acá estamos diciendo al principio que la Sagrada Doctrina es ciencia, en el sentido de que resuelve sus conclusiones en un principio de una ciencia superior, que es la ciencia de Dios y de los bienaventurados, ¿dónde está contenida esa ciencia de Dios? En la Escritura. Entonces, el método exegético es fundamental. Bueno, en Santo Tomás hay un método exegético que está muy desarrollado en los dos últimos artículos de esta cuestión, el 9 y el 10. Y previamente el artículo 8 de la parte, digamos, argumentativa. Así que ese sería más o menos el panorama general de esta primera cuestión. Bueno, entonces, sin más, voy a ir a la lectura del artículo 6, siguiendo el método que estamos siguiendo. Primero leemos el enunciado, el set contra, la respuesta y después la solución. ¿Bien? Esto lo hacemos por una cuestión de mayor comprensión. Pues si leemos primero las objeciones, después cuando llegamos al final, nos olvidamos qué es lo que decía la objeción. Bien. ¿Qué es lo que plantea aquí en este sexto artículo Santo Tomás? Si la doctrina sagrada es sabiduría. Y dice, parece que la doctrina sagrada no es una sabiduría. Y da tres objeciones que después vamos a leer. En el set contra, pero en contra, dice, pero en contra de estos que sostienen que la doctrina sagrada no es una sabiduría, está lo que se dice en el capítulo 4, versículo 6, del libro del Deuteronomio, al principio de la ley, que es lo que se dice en el Deuteronomio. Esta es nuestra sabiduría y nuestro entendimiento ante los pueblos. De paso vamos viendo también un poco el estilo de Santo Tomás, ¿no? Siempre cuando Santo Tomás pone un set contra, ese pero en contra, la palabra set contra en latín simplemente es pero en contra. Siempre apela a un argumento de autoridad. No siempre, pero casi siempre. Y ese argumento de autoridad está dado casi siempre en la Sagrada Escritura, padre de la Iglesia o algún filósofo. Aquí Santo Tomás pone en contraposición con lo que sostienen que no es sabiduría y aquellos que dicen que es sabiduría, pone el testimonio de la Sagrada Escritura, del Deuteronomio. Bien. Antes de leer la respuesta, creo que conviene que hagamos algunas precisiones que van a permitir entender mejor la respuesta. ¿Qué es sabiduría? Para Santo Tomás. Bueno, para Santo Tomás, la sabiduría tiene varios sentidos, pero por lo menos tiene dos. Tiene un sentido humano y un sentido divino. Desde el punto de vista humano, Santo Tomás llama sabiduría aquello que es perfección de la ciencia. Para Santo Tomás, las tres grandes virtudes intelectuales son el intelecto, que es la aprehensión de los primeros principios, la ciencia, que es el conjunto de conclusiones que se extraen a partir de los principios, y la sabiduría. Y la sabiduría, ¿por qué se dice que es perfección de la ciencia? ¿En qué perfecciona a la ciencia la sabiduría? La sabiduría no es una negación de la ciencia, es una perfección.
añade algo perfecto, algo que la perfecciona. Y es que justamente la sabiduría es aquella ciencia que considera las causas más altas y las más difíciles. Esto lo dice Santo Tomás en multitud de sus obras. La sabiduría es aquello que añade a la ciencia la consideración de las causas más altas y más difíciles. Bien. Esto en cuanto a la sabiduría humana. Vamos a hablar. Ahora, siguiendo siempre con la sabiduría humana, y como conclusión de lo que acabamos de decir, Santo Tomás distingue dos tipos de sabiduría. Una sabiduría absoluta y una sabiduría relativa. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos por la relativa, que va a ser más sencillo entender. Supongamos un determinado género de ciencia que tratan de la misma materia, pero cada una desde distintas perspectivas. En ese género de ciencias, en ese género particular de ciencia, ¿cuál va a ser la ciencia que Santo Tomás va a llamar sabiduría o ciencia arquitectónica? Bueno, aquella que considera lo más alto, lo más elevado en el género de esas ciencias. Pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos una multitud de ciencias que tratan del alma. Por ejemplo, tenemos una ciencia que trata de los sentidos, una ciencia que trata de las funciones sensoperceptivas, etc. Pero tenemos en este género de ciencia una ciencia, que es justamente la llamada ciencia del alma, que es la arquitectónica y por lo tanto tiene carácter de sabiduría, pero no sabiduría absoluta, sino relativa al género de la ciencia del alma. ¿Por qué? Porque a la ciencia del alma me corresponde estudiar el alma en su generalidad y de modo abstracto, mientras que las otras estudian el alma en relación a alguna aplicación. Cuando Santo Tomás hace un prólogo a uno de los libros más importantes de Aristóteles, que se llama Del sentido y lo sensible, y de la memoria, en ese libro Aristóteles trata previamente de qué es el sentido, qué es la memoria. Ahora bien, esos libros tienen que ver con el alma, sí, pero con el alma en algún modo de concreción. El alma, en tanto unida al cuerpo, es el principio de todos nuestros sentidos, de nuestra sensibilidad. El alma, en tanto unida al cuerpo, es el principio de los procesos mnésicos, de memoria o de reminiscencia. Pero, ¿cuál sería la ciencia arquitectónica? La sabiduría relativa, en este caso, la ciencia del alma. Lo que hoy nosotros llamaríamos una psicología general. Si lo decimos en términos más modernos, tendríamos, por ejemplo, una psicología general y una psicología aplicada. La psicología general sería la ciencia arquitectónica y por lo tanto sería una sabiduría respecto de las múltiples aplicaciones que hoy la psicología tiene. La psicología clínica, laboral, social, la que ustedes quieran. Entonces, en todo género de ciencia hay siempre una que es superior a las otras y ejerce la función
de cierta rectoría, de cierto gobierno, de cierto ordenamiento, y al mismo tiempo ella es, digamos, la que considera las causas más altas dentro de ese género de ciencias. Eso se llama sabiduría relativa o sabiduría secundum. Otro caso más simple que pone Santo Tomás, la medicina y la farmacia. En el orden de la ciencia que tienen que ver con la salud humana, la medicina ocupa el lugar de una sabiduría. ¿Por qué? Porque ella conoce los principios por los cuales el farmacéutico prepara las pócimas. Dice, los pigmentos, como dice San Tomás en el texto de Otras Gentiles. La política, por ejemplo, la política es la sabiduría en el orden de las ciencias morales. ¿Por qué? Porque la considera la cosa más alta. Si la ética es la moral, es la ciencia del bien, ¿qué bien más grande que el bien común, que es el objeto de la política? Lo dice Aristóteles. Aristóteles ya en el libro primero de la ética Nicómaco, lo primero que dice es que de la ciencia moral es la más alta de la política, porque es mucho más divino y mucho más elevado el bien de una comunidad que el bien de un solo individuo. Por lo tanto, tendríamos entonces esta noción de sabiduría relativa. En cada género de ciencia hay una que es principal y que ejerce, digamos, la función de sabiduría. Pero hay además una sabiduría universal, que ya no abarca un género determinado de ciencias, sino todo el quehacer humano, todo el quehacer científico humano. Y en ese orden universal hay una ciencia, estamos hablando siempre de la sabiduría humana, que es la rectora, que es la principal, que es la física, que se llama por eso mismo filosofía primera, y que es la sabiduría no relativa. La metafísica no es una sabiduría relativa a algo, es una sabiduría en absoluto, una sabiduría primera, simpliciter, como se dice también, usando la terminología latina. Entonces, si la política, la medicina, son sabidurías relativas en un determinado género, la metafísica es una sabiduría absoluta, porque no abarca un género de ciencia, sino abarca toda el conjunto de las ciencias humanas. Eso es lo que hace la sabiduría humana. Doctor, Y después está la sabiduría divina. La sabiduría divina, sí. Acá hay una pregunta, dice, entonces, hoy doctor, ¿podríamos decir que las ciencias se han desvinculado de la sabiduría porque ya no consideran las causas y principios y solo se quedan en el método, en lo que es experimentable, sin la búsqueda de la verdad? Digo esto porque todo aquello que no pueden experimentar lo niegan o no existe. No puedo sino suscribir totalmente lo que se afirma en la pregunta. Es exactamente así. Sí. Precisamente el drama o el problema de las ciencias contemporáneas es que han perdido su vinculación con la sabiduría. Y no solo con la sabiduría, digamos, particular, propia de cada ciencia, sino con la metafísica, que es la sabiduría primera. Por eso que las ciencias se reducen nada más que a lo experimentable, nada más que a lo sensible, a lo mensurable, y a lo que puede, digamos, ser sometido a un determinado método. Sí, sí. La respuesta es enfáticamente sí. Precisamente
Se ha perdido, mire, esto que yo te acababa de, así sencillamente, de esbozar para poder después, con más fruto, leer el texto del artículo, es lo que los medievales llamaban el orden de las ciencias, el orden científico, el orden de la ciencia. Y ese orden es que se ha perdido. Ahora, ¿por qué se ha perdido ese orden? Complementando un poco la pregunta, que es prácticamente pregunta-respuesta, ¿no? De quien la ha efectuado. El orden se ha perdido porque se ha invertido el fundamento de la ciencia. Para un antiguo y medieval, el fundamento de la ciencia es la realidad. Y la realidad tiene orden. En cambio, para un moderno, a partir de Descartes, el fundamento de la ciencia es el pensamiento. Entonces, la realidad, el ser, el ente, como la quiera llamar, ha sido excluido de la ciencia. Por eso que la ciencia, fruto del pensamiento, fruto exclusivo del pensamiento humano, solo se reduce nada más que aquello que es mensurable, que es objetivable desde un solo punto de vista puramente positivo, y en lugar de definir la ciencia por su objeto, la define por su método. No es que la ciencia antigua y medieval no diera importancia al método, por supuesto que sí, pero subordinaba el método al objeto. En la inversión que hace la ciencia moderna a partir de Descartes, realmente ocurre lo contrario. Se subordina el objeto al método. No sé si está claro esto. Sí, creería que sí, no hay Bueno, ninguna manifestación. Muy claro, dice, sí. bueno, gracias. Y finalmente lo que Santo Tomás considera es la sabiduría divina, que es don del Espíritu Santo. Bien. Entonces, con estos pequeños, estos breves prenotandos, vamos a encarar la lectura del corpus o la respuesta del artículo 6. Dice así: esta doctrina es, entre todas las sabidurías humanas, sabiduría en grado sumo, y no tan solo en algún género, sino en absoluto. Lo que yo decía recién. Acá podríamos decir, no tan solo de manera simple, relativa, sino de manera absoluta. En efecto, puesto que le corresponde al sabio el ordenar y juzgar, y el juicio acerca de las cosas inferiores se hace por las causas más altas, en cada género de conocimiento se llama sabio aquel que considera las causas más altas en dichos géneros. Por ejemplo, en el género de la edificación, el artífice que dispone o planifica la forma de una casa es llamado sabio y arquitecto. Respecto de los artífices o artesanos inferiores que labran la madera o pulen la piedra. Bueno, esto es exactamente lo que yo acabo de decir. Además que acá, Santo Tomás pone otro ejemplo. Pone el arte de la edificación. En el arte de la edificación, ¿quién es el sabio? El arquitecto. El otro es un auxiliar. Esto no tiene nada que ver con la dignidad de la persona, ojo, porque a veces cuando uno dice esto, me ha ocurrido que dice, bueno, porque esto es discriminatorio. No, no. El arquitecto puede ser una mala persona y el albañil un santo. No, no es eso lo que está en discusión, ¿no? Sino quién tiene, digamos, la posesión de los principios más altos en ese género. Bien. Continúa el texto. En ese sentido se dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, como sabio arquitecto puso los cimientos.
Y en el orden total de la vida humana, el sabio es llamado prudente por orientar el obrar humano sobre debidos fines. Y ahí que se diga en Proverbios 10:23, la sabiduría en el hombre es la prudencia. Bien. Aquí Santo Tomás está poniendo, digamos, dos ejemplos de primacía de ciencias en un ámbito determinado. En un ámbito científico, artístico, técnico, como es la edificación, en un ámbito moral, como es el ámbito del fin de la vida humana. El prudente, que tiene la prudencia, es el sabio. Así pues, continúa Santo Tomás, aquel que considere en absoluto la causa suprema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en grado sumo. Ahora, toda esta doctrina de la sabiduría absoluta y relativa que hemos expuesto, y que acá Santo Tomás sintetiza, ahora la aplicamos al caso de Dios, al caso de conocer a Dios. Eso se dice, aquel que considere en absoluto la causa suprema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en grado sumo. Claro, puede haber causa más alta que Dios, que la causa de todo. Y ahí que la sabiduría sea definida como conocimiento de lo divino, según refiere San Agustín en el libro 12 sobre la Trinidad. Ahora bien, la Sagrada Doctrina trata del modo más propio de Dios, en tanto que es la causa más alta, y no solo en cuanto a aquello que se puede conocer de él por las criaturas, y que lo conocieron los filósofos, como le dicen la carta a los romanos. Lo que puede conocerse de Dios es manifiesto, sino también por lo que solo él puede saber de sí mismo y que comunica a los demás por revelación, de donde se deduce que la doctrina sagrada es sabiduría en grados. Bueno, creo que la respuesta queda clara. Si llamamos sabio aquel que, sea en lo particular, sea en lo general, considera la causa suprema y última, pues en el orden de las cosas de Dios será sabiduría aquella ciencia que considere a Dios como la causa más alta. Y no solamente como la pudieron conocer los filósofos paganos a través de la razón, que eso también tiene valor, sino más todavía, porque la Sagrada Doctrina conoce mucho más de Dios que lo pudieron conocer los filósofos, porque conoce aquello que Dios conoce de sí mismo y lo comunica por revelación. Entonces, puesto que en el orden de las cosas divinas, la Sagrada Doctrina es la que considera la causa más alta, que es Dios, ella, con toda legitimidad, plenamente, recibe el nombre de sabiduría. Es sabiduría. Y no una sabiduría segunda ni relativa, es una sabiduría absoluta, sin precio. ¿Se entiende esto? Sí, clarito. Sí. Tenemos tiempo para ir a ver algunas de las objeciones. Tres objeciones por eso, La primera dice así: ninguna doctrina que tome sus principios. A ver, no, pero estamos en el artículo 6, está bien. Ninguna doctrina que tome sus principios por fuera de ella es digna del nombre de sabiduría, pues al sabio le corresponde dirigir, no ser dirigido, como se dice en el libro primero de la Metafísica de Aristóteles. Pero tal como vimos en el artículo 2, la doctrina sagrada toma los principios de afuera. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es sabiduría. La objeción se basa en esto, ¿no? ¿Cómo se puede llamar sabiduría a una ciencia que es tan modesta que necesita pedirle auxilio a otra?
Santo Tomás responde en 2 líneas. Dice, la doctrina sagrada no toma sus principios de ninguna otra ciencia humana, sino de la ciencia divina, de la cual, como suma sabiduría, todos nuestros conocimientos toman su orden. Es decir, este argumento vale para las ciencias humanas, pero no vale para la ciencia, para la Sagrada Doctrina. ¿Por qué? Porque la Sagrada Doctrina no está tomando su principio de una ciencia humana, no se está tomando de la ciencia de Dios, que es la sabiduría en sí misma. Y no solo es la sabiduría en sí misma, es aquella sabiduría de la cual depende, en definitiva, todo nuestro conocimiento. Segunda objeción. A la sabiduría le corresponde probar los principios de las otras ciencias. De ahí que en el libro sexto de la Ética, se refiere a Aristóteles, ¿no?, se la llame cabeza de la ciencia. Pero la doctrina sagrada no prueba los principios de las otras ciencias, por lo tanto no es sabiduría. Bueno, acá la objeción es más o menos parecida a la anterior, ¿no? Se objetaba que la ciencia sagrada no es sabiduría porque tenía que tomar de afuera. Y aquí porque no demuestra. Es cierto. En el orden humano la sabiduría le corresponde probar los principios de las otras ciencias. Pero acá no ocurre eso. Entonces, también se le niega el carácter de sabiduría a la ciencia sagrada, porque no es capaz de mostrar los principios de las otras ciencias. ¿Qué responde Santo Tomás? A lo segundo, los principios de las otras ciencias o son evidentes y no pueden ser demostrados, o son demostrados en alguna otra ciencia por medio de alguna razón natural. Pero el conocimiento propio que se tiene en la ciencia sagrada lo da la revelación, no la razón natural. Otra vez, la misma respuesta que en la anterior. No estamos hablando de una ciencia natural, sino de una ciencia que toma sus principios de la ciencia divina. Estamos hablando de una ciencia sobrenatural. Y ahí que no le corresponde probar los principios de las otras ciencias. No es función de la teología probar los principios de las otras ciencias, como sí es función de la metafísica probar los principios de las otras ciencias, como sí es función de la política probar los principios de las ciencias morales, como sí es función de la psicología probar los principios de las psicologías aplicadas. No es esa la misión de la Sagrada Teología. La Sagrada Teología no tiene por misión, no le corresponde a ella, probar los principios de las ciencias, de las otras ciencias, sino juzgarlos. Así condena por falso todo lo que en las otras ciencias resulta incompatible con la verdad divina, ¿no? Por eso dice la segunda carta a los Corintios, derribamos las falacias y todo torreón que se yerga contra el conocimiento de Dios. Claro, al teólogo lo que le corresponde no es probar las otras ciencias, sino mostrar su compatibilidad con la fe. Y esto es pan nuestro de cada día, por todos lados. Por ejemplo, se dice, bueno, la teología tiene que probar que el evolucionismo es falso o verdadero. No, no le corresponde al teólogo, no le corresponde al científico. Lo que el teólogo tiene que decir es si las conclusiones de las ciencias paleontológicas, pongo este ejemplo, son o no son compatibles con la fe católica, nada más. Lo que tiene que hacer es juzgar. Entonces, si hay algo que no atenta contra los principios de la fe católica, será una cuestión inclusive propia de la ciencia particular. Ahí la teología no se mete. Ahora, si hay algo en alguna ciencia particular que sostenga algo contrario a la fe católica, ahí sí la teología tiene que ingresar a fin de juzgar. ¿Qué es lo que pasó con el famoso teólogo Teilhard de Chardin? No teólogo, perdón, paleontólogo.
Él era un paleontólogo, era un científico, pero a partir de algunos descubrimientos que él había hecho, que después se demostraron que eran falsos, eso es otra cosa, él quiso hacer toda una teología nueva, una especie de teología evolucionista, que en definitiva negaba la parucía, porque no había un fin del mundo tal cual está anunciado en las Sagradas Escrituras y el dogma de fe, sino había una especie de evolución ascendente del hombre y del mundo hasta Cristo. Cristo era el punto omega, pero no un punto omega que venía de, digamos, trascendente, en una segunda venida, sino un punto omega como algo inmanente a la propia evolución de la historia humana. Entonces, cuando la Sagrada Congregación de la Fe, que en esa época se llamaba todavía Santo Oficio, lo llama al orden Atelat de Chardin, no es por sus descubrimientos paleontológicos, sino porque él ha llegado a una conclusión que es contraria a la fe. Señor, usted está negando la parucía. Entonces, revise su ciencia. Esto es muy importante. ¿Tenemos tiempo de la última objeción? Sí, sí, quedan 10 minutos todavía. Bueno, la tercera objeción dice así. La doctrina sagrada se adquiere por el estudio. En cambio, la sabiduría es infusa. De ahí que se la enumere entre los 7 dones del Espíritu Santo, como queda claro en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es sabiduría. Claro, acá el objetor está poniendo a la sabiduría como ciencia infusa, la sabiduría divina, que es don del Espíritu Santo. Efectivamente, en el texto de Isaías que cita el objetor, aparecen claramente los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué contesta Santo Tomás? A la tercera hay que decir, dado que al sabio le corresponde juzgar y puesto que hay un doble modo de juzgar, la sabiduría también ha de ser entendida de 2 modos. Uno de los modos de juzgar es si el que juzga lo hace a la manera de una inclinación. Por ejemplo, el que tiene el hábito de una virtud juzgará rectamente respecto de todo lo que se ha de obrar según esa virtud en cuanto que se inclina a ella. Y ahí lo que se dice en el libro 10 de la Ética, el virtuoso es la regla y medida de los actos humanos. Otra manera de juzgar es juzgar por modo de conocimiento. Como alguien instruido en la ciencia moral podrá juzgar los actos de tal o cual virtud, aunque no la tenga. Pues bien, el primer modo de juzgar acerca de las cosas divinas es el que corresponde a la sabiduría que se cuenta en los dones del Espíritu Santo, siguiendo lo que dice la carta a los Corintios. El hombre espiritual todo lo juzga, y Dionisio, en el libro sobre los nombres divinos, Hieroteo es hombre docto no solo porque aprende lo divino, sino porque también lo vive. Pero el segundo modo de juzgar pertenece a la doctrina sagrada en cuanto adquirida por estudio, aunque sus principios los toman de la revelación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Santo Tomás distingue 2 modos de juzgar, y por lo tanto 2 modos de sabiduría. Hay una sabiduría que juzga de acuerdo a una inclinación. Y así, por ejemplo, el que es virtuoso conoce esa virtud. Pero la conoce ¿por qué? Porque la practica. Por eso Aristóteles dice en el libro de la Ética que el virtuoso es la regla y medida de los otros humanos, claro. Es decir, el que es virtuoso, el que tiene la virtud, sabe y conoce todo lo que tenga que ver con la virtud, aunque nunca haya leído un libro de Ética. Un hombre justo, aunque sea analfabeto, y nunca haya leído el libro quinto de la Ética Nicómaco, ni el comentario de Santo Tomás a la Ética Nicómaco,
y los tratados de Vulcano sobre la justicia, ese hombre sabe mucho de la justicia, porque la practica, porque la vive. Y ese es el modo propio de la sabiduría infusa, que es don del Espíritu Santo, que se da a cualquiera. Para tener el don del Espíritu Santo no hace falta ir al angélico a estudiar teología. Yo diría que, como está el angélico hoy en día, me parece que el Espíritu Santo no anda muy cerca del angélico. Ni tampoco me animaría a decir que anda bastante, que no anda mucho por Roma en general. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Es decir, la sabiduría infusa, la sabiduría de aquel que la vive. Y esa es la sabiduría propia del Espíritu, que es donde el Espíritu Santo. Y Sondado, fíjese que en apoyo a esta tesis cita dos textos, uno de la Escritura y otro de Dionisio, que es un filósofo del siglo V. ¿Qué dice San Pablo en la carta a los Corintios? El hombre espiritual todo lo juzga. El antropónomatos, el hombre neumático, el hombre que vive en el espíritu, capaz de jugarlo todo, aunque nunca haya leído un libro. ¿Y qué dice Dionisio? Hiroteo, que es un personaje del libro, es un hombre docto, no solo porque aprende, sino también porque lo vive. Y este es el modo propio de la sabiduría infusa. En cambio, el segundo modo de juzgar, que es juzgar porque uno lo estudia, porque uno está instruido, es el modo propio que le pertenece a la ciencia sagrada. Entonces, la ciencia sagrada es ciencia, es sabiduría, pero no es una sabiduría infusa, es una sabiduría adquirida. Bien que la adquirimos por revelación, aclara Santo Tomás al final del texto, pero la adquirimos por estudio. Muy distinta a la sabiduría infusa, que la puede tener cualquiera, aunque nunca haya leído un libro. Y me viene a la memoria otro texto que hizo Santo Tomás, creo que en el comentario del credo, dice, sabe más de Dios una viejecita piadosa que vive rezando el rosario, un gran teólogo. Bueno, ya hemos llegado entonces al final del artículo 6. Ya estamos por cumplirse el tiempo. Nos quedaría entonces para la próxima clase, Dios mediante, el artículo 7, que es muy importante, porque es si Dios es el sujeto de esta ciencia. Mire, este es un tema muy importante y de mucha actualidad. Ya lo voy adelantando un poquito. ¿De qué trata la teología? Trata de Dios. No hay teología del pueblo, no hay teología de la liberación, no hay teología latinoamericana. La única teología es la que trata de Dios. Ahora, ¿por qué se dice sujeto y no objeto? Eso lo vamos a explicar hoy. Y también vamos a ver el artículo 8, si Dios quiere, si es argumentativo. Y ya dejaríamos para la última de estas sesiones, con respecto a la cuestión primera, la parte exegética. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna objeción? Somos tomistas, así que tiene que haber disputa. Sería bueno que alguno planteara una objeción. Para plantear una objeción hay que conocer, y para planteársela a usted hay que conocer mucho, así que prácticamente imposible. No, yo no hago más que leer a Santo Tomás, así que. Bueno, ¿cuándo nos reunimos de nuevo, Alicia? ¿En 15 días? El próximo es en 15 días, en junio, el 1 de junio.
Bueno, perfecto. El- Nos Ahí lo tendría, haremos de- nos tendría que enviar entonces el artículo Yo 8. sí, le voy a enviar, si Dios quiere, todo lo que resta de la cuestión. Ajá, está bien, Le voy a enviar el 8, 9 y el 10. bien. Así ya tenemos la cuestión lista. Y después, bueno, decidiremos si quieren que sigamos, por ejemplo, con el Tratado de Dios uno, que es el que sigue inmediatamente a esta cuestión uno, o si hay algún interés por algún tema, por ejemplo, si a alguien le interesa la moral, por ejemplo, podríamos empezar a leer la, la parte de la suma correspondiente a la moral. Ujú. Si a alguien le interesa la antropología, podríamos leer la parte de antropología. Si a alguien le interesa, por ejemplo, más bien algún tema metafísico, podríamos leer el tema de la creación, o si a alguien le interesa el tema de la Trinidad, en fin, hay mucho para elegir. Podemos elegir una lectura lineal, capítulo por capítulo, perdió, cuestión por cuestión, o una lectura parcializada. Pero a mí me ha parecido que como prólogo ineludible para poder encarar cualquier aspecto parcial de la suma de teología, estudiar esta primera cuestión. Porque esta primera cuestión es el fundamento. ¿eh? Es, digamos, son como los límites, los cimientos del edificio. Porque todo lo que en Santo Tomás podemos encontrar como ciencia particular, sea una metafísica, sea una antropología, sea una política, lo que fuera, todo tiene sentido, está incardinado en esto, ¿eh? Incardinado en la Sagrada Doctrina. Por eso es importante conocer la Sagrada Doctrina. ¿Qué entiende Santo Tomás por Sagrada Doctrina? Y desde este cimiento sólido de la Sagrada Doctrina, entonces podemos ir viendo pues, el resto. No por nada, Santo Tomás, que era maestro del orden, como se lo llama, ¿eh? Antes que nada pone esta primera cuestión. Bueno, entonces nos vemos Bueno, el día Víctor, primero. el 1 de junio, si Dios quiere. Muchísimas Bueno, gracias, doctor. gracias a ustedes, gracias por el aguante Por favor. y nos vemos el primero. Dios mediante. Muchas gracias. Bueno, Gracias a muchas todos por gracias. estar. Gracias, buenas noches. Buenas noches.